¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya prácticamente, miren, estamos iniciando esta que es nuestra última etapa del proceso administrativo. Recordemos que estamos viendo esa parte dinámica. En la parte de la dirección pues ya nos había dado esa emoción, ese nervio de saber cómo van a arrancar las cosas, ¿no? Cómo se van a ir dando, voy a empezar a ejecutar, a adquirir recurso humano, capacitarlo, también voy a estar haciendo la adquisición de todos los bienes materiales, maquinaria y demás dentro de la empresa. Vamos a estar organizando, especificando prácticamente cuestiones ahí en la parte de dirección de cómo, más bien es ver, ¿se acuerdan? Es ver que se hagan las cosas. Entonces, en esta etapa que fue la dirección, pues prácticamente fue poner en acción todo. Dijimos que el tipo de liderazgo es quien marca pauta para que exista un modo de actuar, un modo de resolver y un modo de aprovechar incluso los conflictos o situaciones que no se vayan dando, pues de acuerdo a lo que ya hemos planeado. ¿Qué está pasando aquí con la parte del control? Pues al ser esta segunda y última etapa del proceso administrativo en cuanto a la parte dinámica, pues prácticamente nos dice que dentro de lo que es el control, al ser la última etapa, pues prácticamente se va a encargar de medir y de corregir, ¿ok? Cuando tú mides es porque estás comparando. Para que tú puedas medir tienes que comparar. ¿Y con quién voy a comparar? Con el plan. Y corregir en base a qué, en base a aquello que vimos que no se logró, aquello que vimos que igual estuvo de más o faltó. Entonces, en la parte del control, pues como su nombre lo indica, tengo que buscar esa estabilidad. ¿Para qué? Pues para que yo pueda de alguna manera lograr aquello que yo me planteé desde un principio en la planeación, ¿ok? Y pues prácticamente pues estar checando qué pasó ahí en la cuestión del desempeño de todas las actividades, pues para que al corregir nos sirva como una medida, un estándar, creamos de alguna manera una experiencia y un parámetro, pues para que en la siguiente lo podamos hacer mucho mejor, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué es entonces el control. Pues miren, recordemos que vamos a tener a grandes maestros de la administración como lo fue Fayol, y es justamente él como padre de la administración quien nos dice que el control en una empresa va a consistir básicamente en que todo se efectúe de acuerdo al plan. Recuerden que la base primordial de la administración es tener un plan, y para que yo pueda controlar, pues obviamente tengo que tener con qué comparar esos resultados, eso que yo estoy haciendo. O sea, tú no puedes saber si algo está bien o está mal si antes tú no estableciste una ruta de acción que nos las da justamente la planeación. Entonces, aunque estamos previendo, la base para la previsión va a ser justamente el que se puede hacer en base, incluso cuando ya tiene la empresa una experiencia, un camino recorrido, quienes van a formar prácticamente los planes va a ser la previsión y el control. Entonces dice, consiste en que todo se efectúe de acuerdo a lo que tú planeaste, ¿sale? Si no lo vas a hacer de acuerdo a lo planeado, pues no existe el control, no habría validez ni razón de ser del control. Dice que de alguna manera pues ya ha sido adoptado. También dice a las órdenes dadas, es decir, recuerden que las órdenes dadas se van a dar también de acuerdo al plan, y eso se va a ejercer durante la dirección, dice, y también de acuerdo a los principios establecidos. Entonces, ¿qué es el control? Es esa etapa en donde vamos a ver que todo se efectúe de acuerdo al plan que se ha adoptado, a las órdenes que se dieron y a los principios que se establecieron, ¿sale? ¿Cuál es su objeto? Pues bueno, su objeto es señalar los errores a fin de que sean rectificados para obviamente prevenir que estos ocurran nuevamente. Entonces, la parte del control pues es esa parte que nos va a indicar, ok, mira, perfecto, previste, ¿qué podrías hacer? Planeaste, ¿qué se va a hacer? Organizaste, ¿quién o con quién lo voy a realizar? Integraste eso que yo voy a hacer con ese alguien. Una vez que definí quién lo va a hacer, ok, perfecto. Ahora, ¿con qué lo va a hacer? Ya tiene los medios, ya tiene los materiales, tienes el recurso humano para realizarlo. Ok, ya lo tienes, ahora sí, dirige, checa que se haga, ¿no? Y en la parte de control es cómo se ha hecho.
Ya que dirigiste, ya que se ha realizado todo, ahora, ¿cómo se ha hecho? ¿Estamos logrando los objetivos? ¿Realmente se cumplió con lo que estaba planeado? ¿Respetamos nuestros principios? ¿Se obedecieron esas órdenes que se dieron durante la dirección justamente para llegar a esa meta o que se lograra ese objetivo? En eso va a consistir prácticamente el control. ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? Ok, muy bien. Y bueno, y derivado de esto, ¿cuál va a ser la importancia? ¿Por qué realmente es importante el control? Bueno, en primera instancia, porque te va a permitir comprobar si realmente la gestión, es decir, lo que tú llevaste a cabo realmente está funcionando, está siendo efectivo. ¿Ok? Si está siendo efectivo, si está siendo eficaz. Recordemos que una cosa es gestionar y otra cosa es administrar. Administrar es todo lo que hemos estado viendo: prever, planear, organizar, dirigir, controlar, ¿no? ¿Y qué es la gestión? Justamente es esa acción de todo lo que tú tienes planeado como administrador, ¿no? Entonces dice, sirve para comprobar que efectivamente lo que se está haciendo está funcionando. ¿Qué otra cosa importante, más bien, en qué radica la importancia del control? Dice que va a promover el aseguramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque recordemos que, bueno, o más bien, ¿qué voy a entender por calidad? Más que recordar, ¿qué entiendo por calidad? No es solamente la calidad es hacer las cosas bien o hacer un producto bien. Prácticamente la calidad está relacionado con que tú establezcas en un momento dado características que debe de cumplir tu producto o tu servicio en un momento dado, y ya sea en base a sus características de uso, puede ser por el empleo que se le dé o en base a la satisfacción del cliente, ¿sale? Recuerda que la finalidad de que lo que tú produzcas es que el cliente se vaya satisfecho. Entonces, si tú cumples con esa necesidad, pues se puede decir que estás ofreciendo calidad, ¿vale? Entonces, la calidad va a ser relativa dependiendo las políticas, los estándares o de acuerdo a lo que tú quieras producir. Muchas veces nosotros podemos decir, no, pues es que ese producto está bien chafa, ¿no? Igual y para ti lo es. Para otro cubre sus necesidades o los requerimientos que en ese momento la persona quiere al adquirirlo. Entonces, la calidad, chicos, en un momento dado es como la belleza es relativa y la calidad va a estar en los ojos de quien la mira. ¿Ok? Así como la belleza, ¿no? Así cuando decimos, ay, qué hermoso, pero para otros no es hermoso, ¿no? Hace poco estábamos hablando de la cuestión de los tatuajes, ¿verdad? Y es hay una polémica de cómo esa parte del arte se lleva al extremo, ¿no? Y cómo algo que puede ser atractivo o sutil o inclusivo sensual a la vista, se puede producir algo grotesco, ¿no? Entonces, dentro de lo que también es la calidad, pues vamos a tener esa parte en donde va a depender de la empresa, de los requerimientos de la empresa, hacia qué tipo de cliente se va, pues para determinar si es de calidad o no. Entonces yo no puedo criticar o decir que un producto no cumple con una calidad, porque quizás hacia el mercado que él se dirige sí lo es. ¿Ok? Entonces es como en el sentido de la escuela. Yo podría decir, sí, estás ofreciendo una clase de calidad. Pues sí, quizás desde mi perspectiva sí, quizás desde lo que yo quiero proyectar, desde lo que yo quiero que el alumno aprenda, igual y sí. Pero si viene otro profesor y me evalúa, que es experto en la materia, oye, me va a decir, no, ¿sabes qué? Te faltó incorporar esto, te falta pulir esta parte, te faltó tomar en cuenta estos puntos, estos temas. ¿Por qué? Porque en base a su experiencia y en base a lo que para él es calidad o lo que se debe de dar, pues son otros, ¿no? Entonces, promover la calidad pues siempre va a estar de la mano con los principios que tenga la empresa, sobre todo con la misión. Vean cómo todo está conectado, ¿no? Es increíble. Luego, otra parte del por qué es importante el control, dice, es porque va a proteger a los activos de la empresa. Y proteger a los activos de la empresa no se refiere a la gente que anda movida, ¿no? A la gente que de aquí anda para allá, para acá, a la gente que servicia, no. Se refiere prácticamente a activos, hablando contablemente, administrativamente, financieramente. Los activos de una empresa son prácticamente aquellos recursos con que cuenta la empresa, que son propios de ella, ¿no? Soy así como que redundante, pero sí, como que pues el hecho de que tenga un mueble, una computadora, de alguna forma algún bien inmueble, como puede ser un edificio, un terreno, eso forma parte de los activos de la empresa. Es algo que es de la empresa, es algo que no está endeudado o hipotecado, o no es algo que ella deba. Entonces, al momento de que tú controlas, estás protegiendo eso que es parte de la empresa.
¿vale? Es como cuando te dicen, oye, es que controla tu carácter. ¿A qué se refiere? Protege tu persona. Si tú estás en una discusión, si tú entras en el juego de la discusión, en el reto, en las provocaciones, ¿no? Porque a veces hay provocaciones pasivas por parte de las personas, ¿no? Hay una violencia por ahí psicológica o así como que, como dicen, por debajo del agua, para promover, ¿no? Las famosas indirectas, o cuando dicen, es que, ay, se me fue, ¿cómo se le llama esa palabrita? Habladas, las famosas habladas, ¿no? Entonces de repente te tiran ahí carrilla, pero dicen, pues ahí te va, y tómala, porque si va para ti. Y aunque luego dicen, pues si te choca, te checa, y si te queda el saco, pues póntelo, ¿no? Pero a veces ya van con una intención, ¿no? Entonces en este caso, fíjate que el control va justamente a proteger, más que así como lo vemos de manera personal, va a proteger a la parte que pertenece a la empresa. ¿Y cuál es esa parte que es de la empresa? Pues sus activos, ¿sale? Algo que es de ella, que no lo debe, que no esté hipotecado, que no esté en una promesa de pago, ¿sale? Que no es una deuda, pues. Otra, dice, el control te va a garantizar el cumplimiento de los planes. Al momento de que tú controlas, vas a estar viendo, a ver, ¿se está cumpliendo lo que teníamos planeado? Quería terminar mi preparatoria. Si ejerzo control, a ver, estoy cumpliendo, estoy siendo puntual, estoy entregando trabajos dentro de una empresa. A ver, yo como empleado me están pidiendo entregar un reporte, lo estoy haciendo en tiempo y forma, realmente estoy cumpliendo con mis objetivos, me pidieron una productividad, a ver si la estoy logrando, y si la estoy logrando, estoy cumpliendo con los estándares de calidad que me pide la empresa. Entonces, para eso nos va a servir el control, que se estén cumpliendo los planes. Otro, dice, establece medidas para prevenir errores y en un momento dado, algo importantísimo a lo que van enfocadas las empresas, sobre todo los gerentes, dice, reducir costos y tiempos. Reducir costo y tiempo. Recordemos, cuando se empezó a dar en forma la administración, la finalidad era reducir costos, producir en el menor tiempo, pero también creando en un momento dado la eficacia. Recordemos que cuando se empezó a dar lo que era la administración científica, ¿verdad? No era tanto qué tanta calidad o qué tan eficiente eres. Yo quiero que seas eficaz, quiero que lo hagas rapidito, bien rapidito, ¿no? En este caso dice, la manera en que tú ejerces el control te va a evitar que ocasiones errores. Somos humanos, las empresas están liderados y están conformados en esencia por seres humanos. El ser humano, al ser un ser emocionalmente racional, ¿ok? ¿Qué me va a indicar? Que no va a ser perfecto al 100%, va a tener errores, como yo ahorita, ¿no? Entonces dice, tienes que estar consciente de que va a haber errores, pero hay que tener una forma de controlarlos, de evitarlos, para reducir costos. Cada error cuesta, ¿sale? Y se los digo porque hasta cuando yo misma me equivoco, me está costando trabajo y costos, no sé, quizás hasta de luz, de papelería, comprar corrector, ya ocupé más tiempo. Entonces, entre más ejerzas control de manera controlada, de manera moderada, es decir, con eficiencia, pues vas a evitar esa parte. Otra, dice, te va a permitir determinar y analizar las causas que originan esas desviaciones y de alguna manera pues evitar que se repitan. ¿Ok? Dicen que en la vida, ¿verdad? Cuando no aprendemos la lección, te vuelve a poner esa prueba para que lo superes. Y pues más que la vida es porque tus mismas acciones, tus mismas decisiones, como no aprendiste, vuelves a tener una situación igual, vuelves a cometer el mismo error y dicen, pues es que la vida te presenta, pues más que la vida es consecuencia de tus decisiones. Y a veces, pues es una manera de decir que lo que estás haciendo no es correcto, es decirle error o problema, ¿no? Sin embargo, recordemos pues que son oportunidades de aprendizaje. Entonces, esas desviaciones, me gusta más esa palabra desviación, ¿no? De repente no cumpliste, oye, te fuiste por acá y irte derecho. Ok, perdón. Entonces, esa desviación, eso que no se cumplió, porque fue por distracción, porque no fui puntual, porque en un momento dado tuve otro tipo de prioridades, tuve que resolver algo urgente y lo que era importante no lo pude atender, en un momento dado. Entonces, el control te va a permitir analizar ahí, a ver qué pasó. Esto no se cumplió, ¿por qué fue? A ver, vamos a ver qué pasó. Eso es el control. Y por último dice, es el que de alguna manera nos va a dar el fundamento para que podamos seguir planeando.
Entonces, hace un rato comentaba, para que tú logres planes eficientes, pues te tienes que basar a los resultados ya obtenidos y en base también a la previsión. Cuando nosotros prevemos y digamos, es como que la primera vez, por así decirlo, va a haber factores que se nos van a escapar, ¿ok? ¿Por qué? Porque es igual y en ese momento pues se nos escaparon, aunque teníamos una lluvia de ideas, pues en ese momento se nos fue. Pues al momento de que lo controlas dices, ah, mira, cierto, no consideramos que iba a llover, no consideramos que de nueva cuenta iba a repuntar esta cuestión del COVID y entonces se van a volver a mover nuestros planes. Entonces, esas situaciones que no consideraste te permiten involucrarlos ahora en el nuevo plan. Recuerden que no porque la etapa previsión es la primera, la vas a dejar de ejecutar. No porque la organización es de alguna manera el punto medular entre la parte dinámica y la parte estática, quiere decir que lo vas a ejercer en cierto momento. No, todo esto es continuo, pero todo va a iniciar así, básico, previendo, planeando, organizando, integrando, dirigiendo, controlando. Pero recuerden que todo esto se da a veces en una mezcla en las que va a ser difícil diferenciar una etapa de otra, ¿sale? Pero si tú ya tienes establecido todo, cómo se va a hacer, cómo y quién, va a ser mucho más fácil controlar. Y bueno, miren, de aquí vienen los principios. Recuerdan que nosotros vamos a medir también en base a los principios que hayamos establecido. Pues básicamente la parte del control va a contar con 7 principios. El del equilibrio, pues bueno, hablemos de equilibrio, sabemos que es ni muy muy ni tan tan. Y aquí voy a hablar con ese muy muy ni tan tan. ¿De qué? Pues prácticamente el grado de delegación dice que va a depender también el grado de control. Es decir, entre más delegues tienes que estar consciente que vas a tener que tener más control. Muchas veces por eso la administración que es centralista evita la delegación porque dice, después tengo que estar pidiendo cuentas a este y a este y a este, ¿no? Cuando están acostumbrados a no informar, pues no les queda de otra más que a veces preguntar, que de hecho en una buena comunicación, en una buena administración, en una buena dirección, no tienes por qué preguntar. La gente por sí misma tiene esa iniciativa de informar, ¿ok? Y te dice, mira, esta situación, te comparto, pasó esto, ¿no? Pero hay personas que dentro de esa rigidez dicen, no, pues nunca me preguntaste, nunca te acercaste, nunca tuviste la iniciativa. Cuando también tiene que haber esa iniciativa de decir, mira, a ver qué está pasando, mira, yo tuve esto, tú qué tienes. Entonces, aquí la cuestión del equilibrio es, si estás delegando a más personas, tienes que estar consciente que vas a tener que controlar más. Y pues muchos dirigentes dicen, pues es que pues no me queda de otra más que controlar, ¿no? Ya nada más ir y ver qué está haciendo fulanito, qué está haciendo, porque ya no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Y no digo que sea malo, sino que pues tenemos que estar conscientes que hay que mantener ese equilibrio. Muy bien, esto sobre todo, más que nada, porque tenemos que estar verificando que justamente esa parte, más bien esa responsabilidad que hemos conferido, que hemos delegado, pues sea ejercida pues con la autoridad que se requiere y en la medida que se requiere, porque muchas veces cuando delegamos, las personas en las cuales estamos delegando aparentemente con el jefe quedan bien, ¿no? Y dicen, oh, wow, es mi empleado estrella, pero resulta que la manera en que te está logrando esos objetivos pues no es de la mejor manera. Y si tú realmente preguntas, pues cuando tú logras esa confianza con el empleado y te dice tal cual son las cosas, te vas a dar cuenta de que pues sí me estaba dando resultados, pero no era de la manera en que yo creía, ¿verdad? No era en base a la calidad que yo buscaba. Bueno, otro principio es el de los indicadores estándares, ¿vale? ¿A qué se refiere esto? Bueno, indicadores, pues yo tengo que tener un límite, un marcador, algo que me dé pauta a saber qué estoy haciendo o en base a qué yo voy a evaluar. Por eso se refiere a que también se le puede llamar estándar. ¿Por qué? Porque el estándar prácticamente se refiere a ese patrón con el cual yo voy a empezar a medir, ¿ok? ¿Cuáles van a ser esas bases, esas características en base a lo cual yo voy a medir? ¿En base a qué va a estar dada mi calidad? ¿En base a qué yo voy a decir que se lograron los objetivos? Entonces tenemos que establecer muy bien cuáles van a ser esos límites, ¿vale? ¿Cuáles van a ser el mínimo de errores? Y por ende, pues
esto me va a ayudar a que yo tenga en un momento dado la pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? En base a que si yo lo enfoco, por ejemplo, en la escuela, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis estándares? ¿Qué tanto voy a tolerar en cuanto a la puntualidad? ¿Qué tanto voy a tolerar en cuanto a inasistencias, ¿no? Por eso es que, si se dan cuenta, cuando iniciamos se estableció en base a que vamos a tener una calificación, en base a que tú vas a estar aprendiendo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? A ver, ¿cuántas inasistencias tuvo? Una. Ok, entonces afecta en la calificación, pero sí, pero no tanto. En base a que pues, participaciones y entrego trabajos, etcétera. Esos van a ser nuestros estándares, ¿vale? En base a qué voy a medir. Luego dice, otro principio básico en el control es la oportunidad. Es decir, para que tú ejerzas el control tiene que ejercerse en tiempo y forma. Básicamente eso se refiere. Que cuando tú estés controlando, pues sea en el momento adecuado, ¿sí? Es algo que en la comunicación se le llama asertividad. Hay veces que queremos controlar cuando ya no hay manera de hacerlo. Entonces dice, el control tiene que ser oportuno, de preferencia para que nosotros de manera preventiva podemos evitar errores. Va a haber errores o desviaciones que van a ser inevitables, pero en lo posible hay que tomar medidas correctivas. Entonces, el principio de oportunidad se refiere que al control hay que aplicarlo en tiempo y forma para que sea eficaz. Después vamos a tener este que es el de la función controlada, y pues prácticamente nos dice que aquella persona que está controlando no debe de ser una persona que esté involucrada en el proceso. Es un error muy común en las empresas. A veces el mismo empleado que está en producción es el mismo que te va a supervisar o es el mismo que va a ejercer el control, y fíjense que esto lo tienen incluso los psicólogos como parte de su ética. O sea, cuando un psicólogo tiene contacto con su cliente, es decir, con el paciente, perdón, ya no es válido. Dicen que pierde eficaz la guía psicológica. ¿Por qué? Porque va a influir mucho el que tú conozcas a la persona. Entonces ya no te va a permitir ser objetivo. Y en la parte del control ocurre lo mismo. Si la persona que te va a controlar está inmiscuida en el proceso, difícilmente te va a dar resultados, informes que sean objetivos, porque como ya va a estar involucrada con las personas, con el proceso, va a ser difícil que tenga un criterio objetivo. Entonces, a eso se refiere con la función controlada. Sí, es bueno que lo conozca, pero si está dentro del proceso, pierde validez y pierde objetividad del control. Luego tenemos el principio de las desviaciones. ¿Esto qué nos da a entender? Que tú tienes que establecer hasta qué grado se va a permitir esa desviación de acuerdo a lo planeado. Va un poquito relacionado con los estándares, ¿no? Entonces, la desviación prácticamente nos dice que tiene que estar analizada para poder detectar qué causas la originaron, ¿sale? Y pues obviamente cuando yo determino que la originó, yo puedo en un momento dado, pues prácticamente establecer esas medidas para evitarlas o corregirlas. Después tenemos el principio de la costeabilidad. A esto, ¿qué quiere decir con esto de la costeabilidad? Pues tiene que ver con el costo. Es decir, yo tengo que justificar que la herramienta de control que yo esté ejecutando sea justificable con lo que me va a costar. Igual y alguien me dice, mira, tengo una técnica muy buena de control. Vamos a ejercer el control a través de un supervisor y a través de encuestas. Ok, perfecto. ¿Cuánto le vas a pagar al supervisor? ¿Cuánto tiempo va a estar laborando? Las encuestas. Ok, pero la encuesta que tú me estás mandando ocupa 2-3 hojas para evaluar la calidad. ¿Realmente vale la pena gastar en todo eso? Muchas veces esto se da también en la parte, fíjense, del marketing. A veces por atraer, pues se nos hace fácil proponer, ¿no? Pues hay que hacer esto, invertir aquí y allá. Y eso cuesta. Y la pregunta es, ¿realmente lo que tú me estás proponiendo, en este caso como control, vale la pena? O sea, si realmente funciona en cuestión de costos, si va justificable el costo con el beneficio que tú vas a obtener, se puede aprobar, si no, no. Entonces tú tienes que establecer en un momento dado hasta qué límite en cuestión de dineros tú lo vas a poder aprobar.
¿ok? Porque obviamente si va la cuestión del costo, pues también va la parte del tiempo. Entonces en la costeabilidad tienes que justificar ese costo en relación al tiempo y al dinero, ¿verdad? Que te va a dar para obviamente tener esa ventaja o ese valor real de esa técnica, de ese reporte que tú vas a ejecutar en cuanto al control. Y por vamos a tener el principio de excepción. Pues aquí nos dice que tú tienes que aplicar el control de manera básica en aquellas áreas o en aquellas funciones a las que son excepcionales o representativas. Es decir, no hay que aplicar control en cada etapa, en cada proceso de la producción, en cada parte de lo que tú estés haciendo. Dice, eso es exagerar. El principio de la excepción te dice, vas a ejecutar control en esa parte medular, en eso que para ti es importante para el logro de los objetivos, que tú dices, no, si no controlo esta parte, si esta parte hay mucha desviación, pues me va a llevar a cabo mucha pérdida o que de plano no controle mis actividades y no encuentre causas ni fundamentos del por qué o no logre básicamente mis objetivos y mis planes. Entonces en el principio de excepción dice, no hay que exagerar en la parte de la supervisión, control o de la medición, aplícalo en esas etapas, en esos procesos que son medulares para el logro de tus objetivos, ¿vale? Entonces no hay que dar, digámoslo así, mucha atención a aquello que no lo amerita. Y esto me recuerda al cuadrante, si se acuerdan, que vimos por ahí en la parte de lo que es la planeación, ¿no? Determina qué es lo importante, qué es lo urgente, lo que no es importante y lo que no es urgente. Y en base a eso toma decisiones, en base a eso ejerce el control, en dónde vas a poner atención. ¿Vale? Bueno, eso es en cuanto a los principios. Esperemos que vayamos bien hasta aquí, ¿vale? Ok, entonces si vamos bien, vamos con esta parte de lo que son las fases del control. Recordemos que el control obviamente es una etapa del proceso administrativo, pero también el control tiene sus propias fases, su propio proceso. Y el primero es el establecimiento de estándares. Si no tengo con qué medir, en base a con quién compararme, hablando obviamente en medidas, en unidades dentro de la organización, pues no voy a tener cómo controlar, no voy a saber si voy bien o voy mal porque no tengo ese estándar, ese límite, ese marco de referencia. Y este estándar pues lo tenemos que establecer en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo y en cuanto a costos. 4 elementos básicos para establecer estándares, ¿vale? Después, una vez que tú estableces tus tolerancias en base a que tú vas a controlar, nos vamos a la evaluación del desempeño. Y aquí prácticamente que nos dice, pues simplemente es ver qué se está haciendo en base a los estándares, en base al plan. Ahora sí comienzas a evaluar cómo se están haciendo las cosas. Y pues aquí es cuando definimos, se están haciendo con eficiencia, con eficacia, estamos siendo productivos, estamos, sí, como nos lo dice la dirección, si vamos hacia las metas, hacia los planes, vemos, evaluamos literal si se está realizando o no. Después vamos a la siguiente etapa, que es la comparación del desempeño con el estándar establecido. Si te das cuenta, va de la mano, pues para que yo pueda evaluar tengo que comparar, ¿vale? Por eso es que aplicamos dentro de la parte educativa un examen, que yo siempre les he comentado, un número pues no te dice realmente todo, un examen no te va a evaluar todo, por eso es que normalmente, si se dan cuenta los profesores, evaluamos diferentes aspectos. ¿Para qué? Para dar una calificación integral, porque yo no puedo decir es un alumno de 8, bueno, ¿y ese 8 qué me indica? Cuando hay personas que cuando son evaluadas en la parte oral se desenvuelven mejor que en la parte escrita. Hay quienes dicen, no, yo mientras no sé hablar, perfecto, yo me expreso bien escribiendo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando empezamos a comparar en la parte del control, ¿vale? Pues nos vamos a dar cuenta que esa comparación pues prácticamente es ver que se esté haciendo de acuerdo a lo que tú estableciste como esos márgenes, esos límites, ¿vale? Que no haya tanta desviación o variaciones en un momento dado, y si la hay, en base a qué se está dando, ¿vale? Entonces en esta comparación digo, a ver, yo tengo un plan. Ahora en el control ya establecí, ok, yo hice un plan, pero pues tengo que tener un margen. Acuérdense que los planes tienen que ser flexibles. Entonces, en base a ese plan,
a ver, comparo, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Por qué nos desviamos? ¿Qué lo ocasionó? ¿Puedo corregirlo? ¿O puedo no hacerlo? Y eso me va a llevar justamente a la acción correctiva. Va a haber cosas que en el momento se puedan corregir, ¿no? Oye, ¿qué crees? No vino, tenemos 4 maquiladoras, no vinieron 2 de ellas, se enfermaron. Ok, acción correctiva, ¿qué tengo que hacer? Control. Ah, pues mira, ¿sabes qué? La chica pues también dentro de su currículum recuerda que nos puso que también maneja la máquina, ¿no? De coser la over. Justamente nos falta una. Ah, pues perfecto. Aunque la quites un poquito de su área, indicando que necesito cumplir con cierta meta, aunque ella sea supervisora, ah, pues perfecto. De hecho, fíjense que los supervisores lo son porque dominan el área, no está inmiscuido, pero domina el área. Esa función prácticamente, por eso los que supervisan, los que controlan en un momento dado la parte funcional, los gerentes, los jefes, pues tienen que saber en qué consiste. Por eso a veces hay mucho el detalle, sobre todo en la parte burocrática, que a veces ni siquiera conocen nuestras leyes, ¿verdad? A veces no conocen ni lo básico que es nuestro bando municipal, y entonces cuando tú tienes una duda o tienes que hacer algún trámite, a veces ni ellos saben cómo hacerlo ni te orientan, pues porque no lo conocen. Entonces, en la parte del control, en las empresas, dice, tú tienes que aplicar una acción correctiva, tú tienes que buscar corregir justamente ese desempeño. Si algo no se hizo bien, eso es lo bueno a veces de controlar. Ahorita que vemos el tipo de control, en la parte concurrente, es que si en ese momento tú lo ves, puedes corregirlo. Si tú estás viendo que la persona, al momento de que se, ahorita enfocándome en el ejemplo de la maquiladora, si estás viendo que está acomodando mal la tela y eso hace que la aguja no corra como deba de correr, o que el motor funja como tal, el motor de la máquina, pues tú la corriges. En ese momento le dices, oye, es que estás metiendo mal la tela, ¿no? Igual, y a veces no nos gusta que nos corrijan, porque una cosa es señalar el error y otras cosa es pues que te ayuden en ese momento a corregirlo, ¿no? Recuerdo que en una ocasión una persona me dijo, júntate con personas o con lobos que no te enseñan a aullar, júntate con lobos que te enseñen a mirar las estrellas, como que a ver lo lado bueno. Y yo dije, calladita, me veo más bonita. Y dije, no, en mi experiencia, ¿qué crees? Que me he encontrado con personas que no solamente me han enseñado a aullar, es decir, a cantarle a las estrellas, a cantarle la luna, sino que también me han enseñado y me han ayudado a alcanzarlas, y me han enseñado cómo alcanzarlas, ¿no? Y no solamente a admirarlas, me han enseñado a ser una de ellas, y es lo más padre, ¿no? Entonces, en la acción correctiva es justamente ser esos lobos que enseñan a la persona a alcanzar las estrellas. Entonces, en la acción correctiva, chicos, es lo que vamos a hacer, ¿vale? No de manera tácita, porque hay jefes que te señalan y te lo enmarcan y te lo resaltan y ese fue tu error y a ver cómo lo corriges, ¿no? O de manera sutil te ponen modificar esto, ¿no? Tenemos que ver que la medida correctiva sea la idónea, y pues obviamente siempre recordando que somos humanos, que tendemos a equivocarnos, que tenemos que ser tolerantes, porque las personas no van a tener nuestro grado de eficiencia, ¿ok? Que habrá personas a las que les cueste trabajo aprender, habrá personas aunque les señales el error, quizás tienen por ahí problemas internos o personales que pues al momento que los corregiste como que no, y a veces aquí entre nos, como profesores, nos ocurre, ¿no? Así como que, oye, pues ya le comenté esto, ya le dije esto y no, ya lo intenté de esta forma y no funciona, lo intenté de la otra y no funciona. Entonces, a veces, pues ya tienes que entender que tu medida correctiva, pues igual y no es la acorde al momento ni a la persona, ¿no? Entonces, chicos, estos serían las etapas del proceso de control. 4 etapas, solamente 4 etapas. Y si se dan cuenta, pues van muy, muy unidas, ¿no? Perfecto. Una vez que ya entendí cómo tengo que ir controlando, ahora sí, vamos a ver qué tipos de control hay, ¿no? Porque en base a ahorita lo que les estoy platicando, ya se dieron cuenta que hay diferentes tipos de control, ¿no? Vamos a ver cuáles son, ¿va? Bueno, miren, estos que les estoy presentando, estos tipos de control, pues es en base a los recursos con que cuenta la empresa, de acuerdo a las actividades que está realizando en un momento dado, y pues en base a los resultados. Estos tipos de control los propuso George Terry, que es otro de los buenazos en la cuestión de la administración, y él tiene un libro
que se llamó, o que se llama más bien, Principios de Administración. Y él en su libro nos expone 3 tipos de control. Dice que debemos de ejercer, o en las empresas se ejerce el tipo de control preliminar. Básicamente es el que se hace antes de que tú empieces a hacer toda esa parte del proceso operacional o toda esa parte de las operaciones en la empresa. Está el concurrente, que es el que les mencionaba hace un rato, de que lo haces durante el proceso. O sea, se está haciendo la acción, yo observo, analizo y digo, esto no va de acuerdo al plan, a ver, oye, hay que corregir, ¿vale? Y tenemos el último tipo de control que nos ofrece George Terry, que nos dice que es el de retroalimentación. Dice que este es el que se hace justamente al final. Una vez que hubo resultados, normalmente esto se hace, ¿saben cuándo? Un ejemplo muy común es en cuando se hacen las famosas juntas, ¿no? En una junta tú tienes esa forma de retroalimentar. O sea, una vez que no pudiste quizás corregir durante o antes de la acción, porque pues probablemente tú previendo tú consideraste ciertos elementos, pero dentro en la marcha ya te diste cuenta que de acuerdo a lo que tú tenías planeado, pues no se logró lo planeado. Entonces hay una retroalimentación después de que se ejecutaron ya las acciones. Entonces este tipo de control de retroalimentación dice que una vez que se realizaron, se analiza qué fue lo que se hizo mal, ¿no? Y pues vamos a tratar de implementar en ese momento alguna acción pues correctiva, ¿no? Entonces esta prácticamente se hace al final, y hasta que tenemos resultados, y pues se procura pues si hay oportunidad de corregir, y si no pues ya se toman en cuenta para la siguiente planeación. Ahora, esto es lo que nos propone George Terry, pero pues si nosotros nos vamos a la parte de control, que creen que hay muchos tipos de control, ¿ok? ¿Por qué? Porque el control, al igual que pues la planeación, pues se va a aplicar en diferentes áreas. Entonces, así como yo puedo tener un plan de recursos humanos, un plan de marketing, un plan de trabajo para el área de producción, bueno, pues en la parte de control también puedo tener un control financiero, pues prácticamente tiene que ver analizar, controlar y ver si la empresa tiene esa capacidad para pagar sus deudas y en un momento dado disponer de sus utilidades, de sus fondos. Puedo tener un control de gestión, que es prácticamente controlar esa parte administrativa o esa parte operacional dentro del área funcional. Recuerden que pues en el organigrama decíamos que el área funcional pues es el área de gerentes y jefes, ¿no? Y tenemos esa parte pues de gestión que también se da en la parte directiva. Entonces prácticamente control de gestión es que veamos que en la parte en el nivel superior de mi organigrama, de mi jerarquía, y los jefes pues realmente también estén cumpliendo con lo que les toca. También puede ser un control de operaciones, ver que las operaciones básicas o de productividad se estén haciendo, el famoso control de calidad con el ISO, el famoso ISO, ¿no? Que con lo que cuentan las empresas, que hay que tener en cuenta que la calidad puede ser en base al servicio, en la atención al cliente, en base a la ambientación o logística de la empresa. Entonces no nos vayamos con la finta con que ya tiene un ISO, ¿no? El famoso ISO 9000, el ISO 2000, y ya es una super empresa, ¿no? De hecho hay un ISO para cada, algunos hasta es simplemente por procedimientos, ¿no? Porque los procedimientos que ellos manejan son excelsos. Entonces se les da un certificado de calidad, pero pues no quiere decir que sea bueno en todo, pero pues de alguna manera pues sí te ayuda, ¿no? Porque dices, no, pues ya tiene un ISO, quiere decir que pues órale, es buena en algo, ¿no? Al menos ya te vas con esa idea. Bueno, eso es en cuanto a los tipos de control, ¿ok? Entonces puede ser en base a los recursos, actividades, resultados obtenidos, o bien de acuerdo al área que se está aplicando. Y pues bueno, vamos a concluir esta parte de aprendizaje con las técnicas de control. Recordemos que las técnicas pues de alguna forma van a ser esas herramientas que me van a permitir llevar a cabo la etapa, en este caso el control, pues para el logro de objetivos, ¿no? Entonces prácticamente si ustedes observan este pequeño mapa sinóptico, pues las técnicas de control pues van a ser en base a sistemas de información. Pues aquí lo que puede resaltar pues prácticamente es en base a reportes, los presupuestos que tú realizas, en base a expedientes, ok, o archivos que tú puedes tener en un momento dado como historial en tu empresa, y también gracias a eso tú puedes controlar, ¿vale? Incluso la contabilidad, las auditorías, las famosas auditorías son una forma
o una técnica de control que entran dentro de los sistemas de información, porque es una manera de revisar en base a los planes, en base a los manuales organizacionales que crea cada empresa. Pues tú vas a ver si se está cumpliendo con lo que se estableció. Vamos a tener diagramas, si se dan cuenta, pues básicamente son las mismas que se utilizan en la planeación. ¿Por qué? Porque el control se va a hacer en base a lo planeado. Entonces, pues nosotros ya conocemos a grandes rasgos en qué consiste el Gantt, el PERT, ¿no? Y algo nuevo que vamos a conocer en este caso, pues van a ser otro diagrama que es el de hombres-máquina y uno que se le llama bimanual, o el de mano izquierda, mano derecha, que es una manera de controlar. Estas gráficas prácticamente vienen a raíz también de la escuela científica. Acuérdense que ellos se basaban en un control de movimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ser eficiente? Pues evitar que mi empleado, que la persona, inclusive que la máquina, haga movimientos repetitivos que no son funcionales, ¿no? A veces de repente como que, no sé si a ustedes les pasa, que a veces de lo que tienes planeado hacer y de las actividades, ¿sabes? Cuando no damos prioridad, tu cabeza da 1000 vueltas, ¿no? Y empiezas a hacer, y haces aquí, y haces allá, y de repente pierdes tiempos, ¿no? A veces las mujeres, siendo multifuncionales, tendemos mucho a, afortunadamente, pues a veces el cerebro todavía coordina y nos permite lograr los objetivos del día, ¿no? Por eso es que una mujer puede estar dejando la lavadora, ¿no? Está lavando, estás cociendo los frijoles y al mismo tiempo estás haciendo salsa y viendo que el chamaco no se caiga de la cuna. ¿Por qué? Porque de alguna manera esas técnicas de control que nosotros aplicamos, decimos, pues yo sé cuánto tiempo se hace la lavadora, ¿no? Sé que me da chance de que mientras revise que los frijoles estén cociendo, porque yo sé que en 1 hora están. Entonces, cuando tú creas ese control de movimientos, que es en lo que consiste el bimanual, prácticamente es analizar qué haces literal con tu mano derecha, qué hace que la mano izquierda, para evitar movimientos que no sean efectivos, ¿no? Y que eviten la productividad. Esto se aplica mucho en las empresas que son industriales, y sobre todo cuando estamos enfocados a la productividad. Entonces te dice, por ejemplo, no sé, me dicen, tu función, algo sencillo, aparentemente sencillo, foliar y sellar recibos. Ah, ok, perfecto. Cuando tú generas una habilidad, te dicen, mira, es más fácil ir de atrás para adelante que de adelante para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque igual ibas ojeando y vas sellando, ¿no? En la numeración, para que no te equivoques, ve de 10 en 10 y te van a indicar qué es lo que hace. Mientras esta mano derecha está acá, la mano izquierda tiene que hacer esto. ¿Esto que me ayuda? En la coordinación de movimientos. Y eso que evita pérdida de tiempo y evitar costos, ¿vale? Entonces, en eso va a consistir básicamente, ahora que entren ya al documento de PDF, en eso consiste esa nueva dinámica que vamos a aprender en la técnica de control. Y pues bueno, ahí está, estudio de métodos. Dice básicamente estudiar tiempos y movimientos, establecer los estándares, pues que es una técnica de control. En cuanto a métodos cuantitativos, pues ya sabemos, tenemos el diagrama de redes, recuerdan el de ruta crítica, a través de encuestas. Hay modelos matemáticos que pues ahorita por cuestiones de tiempo, pero ustedes deben de saberlo, pues hay modelos dentro de matemáticas que pareciera que no se aplican. De repente cuando me toca compartir con ustedes algunas materias como cálculo diferencial, sobre todo cuando entramos en límites, en integrales, decimos, bueno, pues eso cuando lo voy a ocupar, esos numeritos, esas líneas, ¿eso qué? ¿No? Pues créanme que cuando haces un análisis de oferta y demanda, cuando empieces a hacer un análisis, sobre todo cuando estás haciendo estos análisis de control, nosotros establecemos márgenes y para establecer límites justamente nos apoyamos mucho en el cálculo diferencial. Entonces, aunque no lo crean, hay ciertos modelos matemáticos que sí se aplican ya de acuerdo a tu carrera, para poder tomar decisiones, sobre todo pues para esta parte del control, ¿vale? Y pues hay otro tipo de técnicas de control que se les llaman programas. ¿Se acuerdan que en la planificación pues una manera de tener bien marcado qué voy a hacer es en base al programa? Entonces ahora sí, yo tomo el programa y digo, a ver, decíamos que a las 7 en punto íbamos a iniciar producción, ¿no? Me estaba comentando un compañero, si ustedes vieron por ahí el video de la cultura japonesa, ellos tienden mucho a cuidar al personal en cuanto al dinamismo, o sea, para que tu empleado sea productivo, pues hay que ejercer disciplina. Ahora actualmente, en cuanto a las teorías japonesas, sobre todo en la teoría Z, motivan al empleado con la parte física.
Entonces hubo hospitales ahora por pandemia en donde les daban cierto momento para relajarse, ¿no? Así como que, a ver, tómense sus 10 minutos de relax, sus 5 minutos Milk. ¿Recuerdan cuando estuvo esa promoción de ese chocolate? Esos minutos de Milky Way, ¿no? O sea, de disfrutar, de relajarte, de consentirte. ¿Para qué? Para que otra vez activo te incorpores a tus actividades y seas más eficiente, más concreto, ¿vale? No cometas tantos errores. Entonces, él me comentaba, este compañero igual que trabaja en esta parte de la maquilación, él decía que como era tan pesado estar en una máquina de coser, imagínate estar 3-4 horas sentado en una misma postura, inclusive hasta forzando a tu columna a tener una postura incómoda. Dice que su jefa todas las mañanas antes de comenzar a sentarse para empezar a trabajar les daba 10-15 minutos de estar en una máquina para ejercitarse, porque eso les ayudaba a ejercitar a la circulación de la sangre, y pues obviamente cuando tu circulación sanguínea está bien, está oxigenando tu cuerpo y se oxigena a las células musculares, a tus huesos, también obviamente va a oxigenar al cerebro, y si el cerebro está oxigenado te permite tener atención, y parte de esa oxigenación también se logra a través del sueño. Por eso es que cuando estamos desvelados o no dormimos bien o no tenemos una buena calidad de sueño, somos personas poco eficientes o poco productivas, y a veces decimos, ay, es que siempre viene desganado, no le echa ganas, no tiene iniciativa, bla, 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 pero a veces no nos damos cuenta que cuando tienen problemas en casa o problemas personales, afecta principalmente en la calidad del sueño, y eso evita que la persona sea productiva. Entonces, ¿cómo le ayudo yo? ¿Cómo voy a aplicar esa parte de control? Pues bueno, a ver, checo mi programa, ¿se cumplió o no? Porque, pues es que fíjate que como están quedándose hasta tarde, pues obviamente el empleado no viene al 100%. Ok, perfecto. Yo tenía un jefe, buenísima onda. Ese es un jefe que quiero mucho, y pues ojalá y algún día tengamos la oportunidad de otra vez reencontrarnos, ¿no? Él era un jefe que así como te exigía, te remuneraba, ¿no? Y tú no podías fallarle, o sea, no había ese detalle de que, es que ¿recuerdan cuando hablamos sobre la capacitación y el desarrollo del empleado? Él no medía en esa parte, y yo creo que tú lo sentías tan real, no lo sentías falso ni por conveniencia, porque a veces sientes, dices, pues sí, pues me está dando mal porque obviamente te conviene, ¿no? Más bien es porque te conviene a ti más que me conviene a mí. Entonces, él, me acuerdo cuando nos teníamos que quedar hasta horas tarde en el trabajo, él siempre nos llevaba fruta, nos llevaba el chocolatito, pero les digo, dicen que influye mucho el cómo te dan las cosas, ¿no? Entonces tú lo sentías como que, mira qué padre, ¿no? Y te daba así como que es que no lo puedo fallar al jefe. Y sin embargo, en otras situaciones, cuando no lo sentimos real, pues no, a veces por eso cuando tú comparas o aplicas el control, dices, es que no se dio como esperaba. Pues porque obviamente en la manera en que tú lo ofreciste, en la forma en la que tú lo pediste, en la manera en que tú controlaste, en la manera en que tú motivaste, el empleado no lo sintió neto, no lo sintió real, no lo sintió como un apoyo, lo vio como un interés, y ese interés no fue hacia él, sino fue un interés más de la empresa o más personal de la persona que lo está ejerciendo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado el cómo aplicamos estos tipos de control, ¿no? Y pues el programa pues nos va a ayudar a medir, ¿sale? ¿Por qué? Porque acuérdense que en el programa yo voy a especificar la actividad y el tiempo. El presupuesto indica cantidad y costo, ¿va? Entonces el programa va enfocado a tiempos y el presupuesto está enfocado en costos. Entonces cuando yo los empiezo a comparar, los utilizo y digo, a ver, ¿cuánto se gastó? Teníamos que haber gastado de acuerdo al presupuesto 1,000 pesos. ¿Cuánto se gastó? 1,100. A ver, ¿por qué hubo esa desviación de 100 pesos? ¿En dónde planeamos mal? ¿En dónde previmos mal? ¿O qué fue lo que hizo que nos saliéramos de ese presupuesto? ¿No? Y si se aprobó, ¿por qué se aprobó? O si no se aprobó, ¿por qué no se aprobó? Si solamente eran esos 100 pesos, ¿no? Entonces, y ahí viene esa parte de control. Entonces, ustedes observen, prácticamente la mayoría de estas técnicas son las que se utilizan en la planeación, ¿vale? Entonces, prácticamente con esto damos por terminada la etapa del control y por ende el área de administración, la materia. Pues ya tendremos oportunidad de contactarnos de manera más personal a través de WhatsApp. Por el momento ya pueden ir ahora sí a su PDF, leerlo, compararlo con lo que ahora sí ejercen un poquito de control, comparando con lo que yo les acabo ahorita de explicar. Cualquier concepto que no se entienda, algo que digan, ¿a esto a qué se refiere? Con toda confianza me lo pueden preguntar.
Y pues bueno, están los PDFs. Una vez que terminen de revisar su PDF, no se brinquen ni el audio ni el PDF. Yo espero que me estén escuchando ahorita, porque eso les da pauta que ustedes resuelvan de manera más completa sus actividades. Entonces, las actividades que les estoy presentando el día de hoy, pues es para reforzar justamente esta etapa de control y ver qué tanto aprendimos del proceso administrativo. Y pues ya de ahí está pues también el recurso complementario que nos va a ayudar a reforzar esta parte del control, por ahí ya con ejemplos. Pues ya ven que me gusta apoyarme en videos, a veces en películas, pues para que ustedes vean, si no lo ven en la vida real, pues lo ven a través de un video que digas, ok, viendo esta escena, cierto, a mí me ocurrió tal situación en mi trabajo, o lo vi en casa cuando quise implementar tal regla o tal política, yéndonos a términos técnicos dentro de la familia, y no se logró. ¿Por qué no se logró? Igual y no lo hice con la intención adecuada. Acuérdense, pues también parte del control, ¿no? Esto pasa mucho con los pequeños. Si nosotros no damos énfasis en la orden, si nosotros no damos énfasis en la modulación de la voz, pues obviamente no lo va a entender como una orden. Entonces influye mucho eso, el cómo lo decimos, el momento en que tú vas a ejercer el control, ¿vale? Y que sea con las personas adecuadas. Muchas veces se ejerce el control en el área, pero no está la persona que la debería de escuchar o de atender. Pero bueno, ahora sí dicen, o como lo decimos, son menesteres, gajes del oficio, ¿va? Entonces, con toda confianza pueden, ahora sí, poder revisar su documento que se encuentra en el contenido.